Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a explicar cómo realizar un examen de opción múltiplo de verdadero y falso dentro de la plataforma Moodle. Para ello vamos a dirigirnos a nuestro campus virtual de nuestra institución y también es muy importante ya tener desarrollado, digamos, nuestro examen, de preferencia en borrador. Yo lo tengo aquí en una hojita de Word, saqué 5 preguntas muy básicas nada más para ponerles el ejemplo, pero ustedes aquí, bueno, ya tendrían lo que es todo su examen completo de verdadero y falso, de relacionar, de opción múltiple, para plasmarlo dentro de un curso o asignatura dentro de Moodle. Yo me voy a dirigir a mi campus virtual, voy a ingresar mis datos de inicio de sesión y me voy a dirigir a la asignatura en donde quiero colocar ese examen. Así que bueno, aquí el único curso que me aparece es el que voy a utilizar como ejemplo. Y recuerden, lo más importante siempre que entremos a nuestra materia o curso es activar la edición en este botoncito verde que tenemos justamente aquí arriba. Y vamos a dirigirnos en el parcial, en la unidad o en el trimestre en donde queramos colocar nuestro examen. En este caso, suponiendo que quiero colocar mi examen en la última unidad, por ejemplo en la unidad 3, ¿no? Me voy a ir hasta la unidad 3 solamente por ponerles un ejemplo. Me voy a deslizar hacia abajo y aquí dice unidad 3. Justamente aquí quiero colocar lo que es un examen en la parte final de actividades a realizar. Así que bueno, en la parte inferior, digamos, de mi unidad siempre me va a aparecer un botoncito que dice añadir una actividad o recurso, el cual vamos a dar clic y se nos va a desplegar todas las funciones o recursos que tiene Moodle. Entre ellos tenemos la opción de examen, el cual vamos a dar clic, que es una hojita con una palomita naranja o rojita. Y bueno, vamos a colocarle un nombre. En este caso, no sé si quieren hacer exámenes parciales, si quieren hacer exámenes por unidades, por bloques, lo pueden hacer. Y desde aquí lo pueden especificar, ¿no? Pueden poner examen 1, examen parcial 1, por ejemplo. Así lo voy a poner yo, examen parcial 1. Y puedo aquí poner una descripción, ¿no? Serían como las instrucciones de cómo va a responder el alumno prácticamente el examen. Pues responde las siguientes preguntas. Responde las siguientes preguntas. Entonces, para obtener tu calificación parcial, por ejemplo, ¿no? Eso es nada más como ejemplo. Ustedes colocarán las instrucciones que consideren necesarias para que el alumno lo sepa. Y bueno, aquí es muy importante empezar a configurar lo siguiente: el apartado del tiempo. A partir de cuándo va a estar abierto el examen, cuándo cierra y cuánto de límite de tiempo tiene el alumno para responder este examen. Es decir, cuándo va a estar abierto para que ellos puedan empezar a responderlo. Hoy estamos a 1 de agosto. Yo quiero que a partir de mañana esté abierto. Supongamos, le pondría 2 de agosto. Pero no, en este caso sí quiero que a partir de hoy esté abierto. Le pondría 1 de agosto. Y aquí se especifica la hora. Entonces, suponiendo que quiero que desde las 9 de la mañana estuviera abierto, bueno, le indico 9 de la mañana. ¿Cuándo se va a cerrar el examen? Bueno, va a tener el alumno a más tardar hasta el día de mañana. Entonces, si va a tener un tiempo límite para que se cierre el examen dentro de la plataforma, me iría del lado derecho a donde dice habilitar y le daría clic justo en este cuadrito en blanco para habilitar esta opción. Y aquí ahora sí ya le indicaría hasta qué día tiene el alumno para responder este examen y también puedo especificar la hora. Aquí simplemente indico, no sé, a las 6 de la tarde, que serían las 18 horas, para que tenga el alumno como tiempo máximo para responder este examen. Ahora, ¿cuánto límite de tiempo va a tener el alumno en minutos para poder responder esta prueba? Aquí podemos especificarlo si ustedes así lo desean. Le darían clic aquí donde dice habilitar. Y no sé, si quiero que el alumno tenga 1 hora, le pondría 60 minutos. Este tiempo empieza a contar desde el momento en que el alumno le da clic en abrir examen, para que empiece un contador y ellos vayan monitoreando su tiempo. En caso de que no quieran ustedes que tenga tiempo el alumno en específico, le darían clic aquí donde dice, ahora sí, como deshabilitar. Si está en azul es que va a tener límite de tiempo. Si está en blanco es de que no va a tener tiempo para responder el examen. Yo en este caso no voy a restringirlo con tiempo, lo voy a dejar abierto para que en el momento que quiera hacerlo lo pueda hacer y no esté presionado, digamos, por la cuestión de los minutos, pero ya ahí dependerá de cada docente. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando se agote el tiempo? En caso de que sí lo limitemos, aquí dice que los intentos abiertos son enviados automáticamente, que hay un periodo de gracia para enviar los intentos abiertos, pero no pueden contestarse más preguntas, o que los intentos deben enviarse antes de que se agote el tiempo. En este caso, lo que yo recomiendo es que para quienes vayan a limitar este apartado de aquí con 60 minutos o más, siempre dejen esta opción en la primera, para que al alumno se le hagan válidas las respuestas que ya guardó en el sistema. Es decir, si son 10 preguntas y apenas iba en la pregunta 7,
Esta opción lo que hace es que al docente le envía las 7 preguntas que ya contestó. Si no marcamos esta opción, de lo contrario, prácticamente se le anula todo el examen por no haber respetado el tiempo. Así que bueno, de preferencia siempre colocar la primera opción, pero bueno, ya dependerá, repito, de la configuración que quiera darle cada docente. El apartado de la calificación, aquí nosotros podemos indicarle cuánto es la calificación aprobatoria a nuestros alumnos. Esto de categoría de calificación no vamos a colocar nada, de hecho no viene ninguna opción. Pero aquí donde dice calificación aprobatoria, ustedes pueden indicar, no sé, que a partir de 6 es que el alumno, digamos, pasa el examen, ¿no? O a partir de 7, ¿cuál es la calificación ahora sí mínima aprobatoria para este examen? Aquí donde dice intentos permitidos, sí que es muy importante en el apartado de la calificación especificar cuántos intentos va a tener el alumno para responder esta prueba correctamente. En este caso solamente quiero que tengan un intento, porque por defecto está configurado para que no tengan límite de intentos, es decir, van a poder responderlo la cantidad de veces que consideren ellos conveniente para dar respuesta a todo el examen hasta no equivocarse. En este caso yo sí quiero que solamente esté limitado a un solo intento, es decir, que el alumno solamente tenga una oportunidad para poder responder bien el examen. Entonces simplemente le daré aquí donde dice un intento. Si ustedes quieren darle más de uno o quieren ponerle sin límite, lo pueden hacer. Aquí, por ejemplo, si yo le doy 2 intentos al alumno, me dice método de calificación, y de esos 2 intentos, ¿con qué calificación me quedo? Si con la más alta, si hago un promedio de ambas calificaciones, si me quedo con la calificación del primer intento o del último intento. En este caso, si le vamos a dar más de un intento, pues lo ideal sería quedarse con la calificación del último intento. Pero en este caso, como solo voy a tener un intento como alumno, o lo quiero configurar así, ya no me da esa opción, porque me voy a quedar únicamente con el resultado de mi primer intento. El diseño de cómo se presentará el examen, aquí yo les recomiendo que todas las preguntas se muestren en una hoja. Es decir, aquí te pregunta si quieres que cada pregunta esté, no sé, o cada 2 preguntas estén en una hoja, cada 3 preguntas en una hoja. A mí en lo particular me gusta, de preferencia como alumno, viéndolo desde la perspectiva también del alumno, que todas las preguntas estén en una misma hoja. Entonces, en este caso, lo que yo hago siempre es colocar, cuando diseño exámenes a través de Moodle, colocar la opción que dice nunca, todas las preguntas en una hoja, o en una página. ¿Para qué? Para que todas las preguntas al alumno se le muestren de forma vertical, digamos, en una misma hoja, como si fuera un Word. Entonces, con esta opción eso lo vamos a garantizar. Aquí donde dice comportamiento de las preguntas, si quieren ordenar al azar las respuestas, lo cual yo sí les recomiendo que lo pongan en sí, para que si en algún futuro, no sé, los alumnos se están comunicando, a ellos les aparezcan en diferente orden todas las respuestas dentro de la plataforma, ¿sale? Para que no haya manera de que, por ejemplo, si para mí la respuesta de la 1 es rojo y tiene la letra A, para mi compañero posiblemente rojo es la letra C, ¿no? Entonces en eso nos ayuda el poner las respuestas de manera aleatoria. Y donde dice comportamiento de las preguntas, nosotros podemos marcar si queremos que haya una retroalimentación inmediata al término de responder cada pregunta, si va a ser una retroalimentación diferida, es decir, posterior a que ya respondió. Yo aquí generalmente les puedo poner, o les de preferencia, que sea una retroalimentación diferida que pueda venir incluso después del término del examen. En este apartado de aquí, donde dice opciones para la revisión por el alumno, ¿vale? Es muy importante que ustedes sepan que va a ser la retroalimentación que va a recibir el alumno al término del examen. Es decir, en qué momento queremos que el alumno sepa en cuántas respuestas se equivocó, en cuántas acertó. Bueno, eso lo vamos a especificar precisamente en este panel que estamos justamente viendo aquí en pantalla. Digamos que la programación la podemos hacer como que en varias fases. La retroalimentación la puede recibir como que al momento de que termina el examen o cuando el examen se cierra. ¿A qué me refiero cuando el examen se cierra? Bueno, porque al inicio nosotros vamos a marcar una fecha de cierre del examen, es decir, cuando ya el alumno no va a poder contestar el examen. Bueno, en ese momento el alumno puede llegar a recibir su retroalimentación, pero ya una vez que cierra el examen. Si no queremos eso y queremos que el alumno reciba su retroalimentación en cuanto finaliza su intento de examen, eso vamos a hacer, si queremos eso, vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que es lo más conveniente en el sentido de que tendríamos una retroalimentación inmediata del sistema de en cuántas nos equivocamos, cuántas tuvimos correctas, y de esta forma no tendríamos que hacer casi una revisión, digamos, manual nosotros como docentes, porque para eso vamos a programar el examen, para que el propio sistema en automático califique y le dé al momento los resultados al alumno. Así que bueno, si queremos que la retroalimentación del alumno la tenga inmediata una vez que el examen, digamos,
está finalizado, tendremos que dejar marcadas todas estas opciones. La de la primera columna, estas de aquí, si se dan cuenta, las de la izquierda no las podemos modificar, están bloqueadas, pero justamente la de la segunda columna sí, y estas son las que queremos ocupar. El resto, la de la columna 3, que sería esta de aquí, y la columna 4, las vamos a quitar. Entonces todas estas las voy a desmarcar simplemente dando clic, y me voy a quedar con la de mi segunda columna, que sería esta de aquí, ¿vale? La que está en azul. La del resto las voy a desmarcar. Y en caso, por ejemplo, de que ustedes como docentes no quieran que el alumno sepa las respuestas correctas o incorrectas que tuvo al finalizar su examen, entonces también desmarcarían esta opción, y las que marcarían en ese caso serían las de esta columna. ¿Para qué? Para que el alumno reciba su retroalimentación, pero una vez que haya finalizado el examen, es decir, hasta el día de mañana, una vez que se haya cerrado el examen, ahora sí recibe su valoración, su retroalimentación del examen. Pero a mí como docente, digamos, me gusta que el alumno tenga su retroalimentación inmediata en cuanto finaliza el examen. Entonces, para ese caso voy a utilizar esta segunda columna, y de esta forma lo voy a dejar configurado, y vamos a pasar a la siguiente configuración. En el apartado de apariencia, donde dice mostrar la imagen del usuario, esto lo pueden poner imagen pequeña o imagen grande por si quieren ver la cara del alumno, digamos, que dio respuesta al examen. Cuántas decimales quieren que tenga la calificación, si una o dos. Aquí por ejemplo puedo ponerle una únicamente. Dice posiciones de las decimales en las calificaciones de las preguntas. Aquí lo podemos dejar así tal y como está, que dice los mismos que para las calificaciones totales, es decir, ocupando solamente una décima. Es lo único, ¿vale? Es lo único que nosotros vamos a configurar del apartado de examen. Y ahora sí vamos a cargar las preguntas, pero para esto tenemos primero que guardar cambios y regresar al curso. Una vez que nosotros hacemos esto, nos vamos a dirigir a la unidad en donde colocamos el examen, que en mi caso fue en la unidad número 3. En la parte inferior ya me va a aparecer mi examen parcial 1. Ahora, como docente, lo que tengo que hacer es dar clic, porque ahorita solamente está configurado, pero no tiene preguntas. Vamos a ir colocando ahora sí las preguntas. Una vez que nosotros entramos al examen parcial, ¿vale? Vamos a dirigirnos a donde dice editar examen. Si se dan cuenta, aquí dice que cuántos intentos va a tener el alumno. Nos va a decir que se abrió el domingo 1 de agosto a las 9 de la mañana y que este examen se cierra el lunes 2 de agosto a las 6 de la tarde. Esto de aquí arriba sale, siempre lo va a ver el alumno tal como lo ven ustedes ahora mismo. Y aquí donde dice editar examen vamos a dar clic para empezar a agregar las preguntas. Ahora sí, nos va a aparecer este panel que justamente vemos aquí, digamos como que vacío, por decirlo así. Primero, de este lado tenemos que ubicar que nos aparece el valor máximo de este examen, el cual tiene un valor de 10 puntos, lo cual está perfecto porque dice calificación máxima 10.0, lo cual está muy bien. Del lado izquierdo, donde está este lapicito rojo, vamos a empezar a ver todas las preguntas que vayamos añadiendo. Y del lado derecho, ojo aquí, aparece un botón rojo que dice añadir, al cual si le damos clic, nos va a aparecer tres opciones: añadir una nueva pregunta, añadir preguntas desde un banco de preguntas, es decir, desde un archivo que ya tengamos descargado, o de una pregunta aleatoria. En este caso, como es la primera vez que lo voy a hacer, le voy a dar donde dice una nueva pregunta en la primera opción. Y nos va a aparecer los tipos de exámenes que Moodle nos permite realizar. En este caso no nos vamos a centrar en todos porque si no nunca vamos a acabar, digamos, en la explicación. Pero vamos a centrarnos en las más comunes, ¿no? Que tenemos opción múltiple y falso y verdadero, que son las que vamos a ver. Tenemos la opción de relacionar columnas, de respuestas cortas, numéricas. Podemos poner incluso hasta un ensayo, aunque este lo recomiendo poner más bien como una actividad sumativa. Tenemos la opción de arrastrar y soltar dentro del texto, arrastrar y soltar marcadores. Tenemos, vamos, un montón de opciones de relacionar respuestas cortas, respuestas incrustadas, palabras faltantes y bueno, así sucesivamente. En este caso nos vamos a centrar primero en la opción múltiple, ¿vale? Que es un examen muy común. Le vamos a dar clic allí, opción múltiple, que se ponga este botoncito azul al lado izquierdo y le vamos a dar donde dice agregar en el botón verde. Bien, aquí lo primero que tenemos que hacer ahora es colocar el nombre de la pregunta, que en este caso le vamos a poner pregunta número 1, ¿vale? Nos dice el nombre de la pregunta, vamos a irlas enumerando. Pregunta 1 punto guión, y donde dice texto de la pregunta, ahora sí voy a poner la pregunta como tal. Para eso ya les recomendaba que tuvieran en un Word el borrador de su examen. Solamente voy a poner cuánto es 8 por 8. Y el número o el consecutivo siempre lo voy a poner donde dice nombre de la pregunta, ¿sale? Ahora, donde dice puntuación por defecto, es decir, cuánto de puntos del total de mi examen
va a tener esta pregunta. Si mi examen tiene un total de 10 puntos, bueno, quiero que esta pregunta tenga un valor de 2. ¿Por qué de 2? Bueno, porque en mi caso, en el ejemplo que yo les traigo, solamente traigo 5 preguntas. Entonces, para que me dé el 10 de calificación, a cada pregunta le tengo que dar un valor de 2 puntos. Por eso aquí donde dice puntuación por defecto, yo le voy a colocar 2 puntos. En el caso de que ustedes tuvieran las 10 preguntas o tuvieran 20, pues ya le irán poniendo el punto 50 o le pondrán un punto a cada pregunta para que el total siempre les dé el 10 de calificación, ¿sale? Yo en este caso le voy a poner 2 puntos a esta pregunta. Aquí podemos colocar una retroalimentación general si así lo deseamos, es decir, comentarios adicionales a esta pregunta. Y bueno, dice número de ID, esto lo vamos a dejar en blanco, no se preocupen, no vamos a colocar nada. Donde dice una o varias respuestas, aquí solamente hay que especificarle al sistema, digamos, cuántas opciones va a poder marcar nuestro alumno como respuestas correctas. Aquí siempre les recomiendo, de preferencia, que esté programado en solo una respuesta, ya que de lo contrario, pues el alumno podría marcar todas como respuestas correctas y en alguna le va a atinar, ¿no? Entonces siempre de preferencia aquí tenerlo como solo una respuesta. Y aquí donde dice barajar las opciones, también es otra opción que les recomiendo tener marcada, porque volvemos a lo mismo. Esto impide, digamos, de alguna u otra forma que los alumnos se puedan estar como que comunicando y copiando, porque lo que para mí es la pregunta 1, esa misma pregunta para mi compañero puede ser la pregunta 7, la pregunta 6, entonces eso impide que se copien, digámoslo así, ¿no? O reduce la probabilidad de que lo hagan. Donde dice numerar las opciones, como queremos que las opciones múltiples se muestren, si como A, B, C, si como 1, 2, 3. En este caso, por ejemplo, lo voy a poner como 1, 2, 3, 4, ¿no? Que sean las posibles respuestas. Y donde dice mostrar instrucciones estándar, le voy a dar que no. Eso no es necesario, realmente esta opción es como un complemento simplemente, pero bueno, no infiere en realidad en lo que va a ser nuestra pregunta y respuesta. Hasta aquí va programada ya la pregunta con un valor, ¿no? Indicándole cuántas respuestas puede señalar el alumno. Y en el apartado de respuestas, que estoy aquí justamente en él, ahora sí vamos a empezar a colocar cuáles son las posibles respuestas que puede seleccionar el alumno. Si se dan cuenta, aquí yo tengo 4 respuestas. La primera es 88, la segunda es 16, la tercera es 64, que es la correcta, y la última es 108. Entonces, en mi opción número 1, donde dice opción 1, justamente en este recuadro blanco voy a colocar mi primera opción, que en este caso es la opción de 88. Así que bueno, el 88 me lo voy a traer aquí y lo voy a pegar. Vamos a colocarlo, vamos a ponerle 88. Donde dice calificación, ¿sale? Aquí donde dice calificación, yo puedo ponerle simplemente en ninguno. ¿Para qué? Porque el ninguno significa que no va a tener ningún valor esta respuesta. En el caso de que esto fuera la respuesta correcta, yo le tengo que dar un valor del 100%. ¿Por qué? Porque este 100% va a representar justamente esta puntuación por defecto, que sería el 2. Esta puntuación por defecto, recuerden, es la calificación o el puntaje que va a obtener mi alumno por responder correctamente a esta pregunta de aquí. Entonces, para que obtengan los 2 puntos, vamos a colocarle a la respuesta correcta el 100%. En este caso esta no es la correcta, lo voy a dejar en ninguno. ¿Para qué? Para que tenga 0 puntos de esta respuesta de aquí. Vamos a la opción número 2, vamos a hacer lo mismo. Me voy a ir a mi segunda respuesta, que es 16, ¿no? Aquí en mi opción vamos a poner 16. En calificación le voy a poner ninguno nuevamente. En mi opción 3 voy a poner la respuesta correcta, que es el 64. Vamos a ponerle aquí 64. Y a esta sí que le voy a cambiar la calificación. Se la voy a poner al 100% para que el sistema entienda que este 100% va a equivaler, o es equivalente, perdón, a los 2 puntos de esta pregunta. Y en el último, por ejemplo, puedo ponerle en la opción 4, no sé, la opción 10, o bueno, es una respuesta de 10, que obviamente es ilógico, y en calificación ninguno. De esta forma estamos indicando al sistema que la respuesta correcta es la opción 3, que tiene un valor del 100%, es decir, de los 2 puntos con los que programamos esta pregunta. Si hubiera más opciones, aquí podemos seguir agregando, vienen 5, o sea, pero aquí dice espacios vacíos para 3 opciones más, o sea, podemos agregar todavía 3 opciones más como respuestas múltiples, simplemente dando clic aquí, si así lo desean. Retroalimentación combinada, esto simplemente si quieren mostrar una retroalimentación para cualquier respuesta correcta, no sé, poner algo así como
no sé, lo hiciste muy bien, esta es la respuesta correcta, o en el caso de que está parcialmente correcta o incorrecta, también pueden poner un mensaje, si así lo desean. Esto de intentos múltiples, también pueden, en pocas palabras, como ir haciendo una penalización por cada equivocación que tenga el alumno en su examen. En este caso es una penalización del 33.33% o de menos porcentaje si así lo desean, y pueden irle dando pistas al alumno para dar con la respuesta correcta también desde este panel de aquí. En este caso no voy a utilizar esto de intentos múltiples porque no va a tener más de un intento múltiple, no se preocupen, así que esto no importa que esté configurado así, no va a tener ninguna otra opción, porque recuerden que solo indicamos en la configuración de nuestro examen que solo tuvieran un intento. Aquí donde dice marcas lo vamos a dejar tal cual, no vamos a seleccionar nada. Le vamos a dar donde dice guardar cambios simplemente en la parte de abajo, porque ya no quiero seguir editándolo. Y vean cómo ahora en mi examen ya se cargó la pregunta número 1, que dice cuánto es 8 por 8. Del lado derecho podemos ver en el lapicito el valor que tiene esta pregunta de aquí, la pregunta número 1, que tiene un valor de 2 puntos, el cual este valor de 2 puntos lo podemos modificar incluso desde aquí. Simplemente dando clic en el lapicito podemos nosotros cambiar el valor de esta pregunta, poniéndole 1.0, 3.0, dependiendo cuánto queramos que tenga el alumno de porcentaje en esta pregunta, o cuántos puntos por pregunta queramos que tenga. Ahorita voy a añadir una segunda pregunta, pero en este caso la segunda la voy a hacer de falso y verdadero para que vean ustedes el procedimiento. Le voy a dar donde dice falso y verdadero. Bueno, primero estamos en el panel de atrás. Vamos a regresarnos de hecho hasta el inicio para que ustedes lo puedan ver por completo cómo es el proceso. Me voy a regresar a donde dice examen parcial, que era donde estábamos. Aquí donde dice unidad 3. Unidad 3. Ya que agregamos en la unidad 3 el examen, que nos aparece justamente hasta debajo, le vamos a dar clic donde dice examen parcial 1. En este caso, como ya tenemos una pregunta cargada en el examen, vean cómo ya me da la opción de comenzar el examen ya, pero yo no lo quiero comenzar, yo todavía quiero añadir más preguntas porque solamente tengo una pregunta cargada. En este caso lo que tenemos que hacer es dar clic justamente en la ruedita que tenemos aquí abajo en el engranaje, bueno, arriba a la derecha, y le vamos a dar donde dice en la administración del examen. ¿Sale? Donde dice administración del examen, le vamos a dar donde dice editar examen. Y una vez que le damos en editar examen, nos va a llevar al apartado de las preguntas para que nosotros podamos empezar a añadir un poco más. Entonces vamos a regresarnos nuevamente, voy a repetir ese proceso. Estamos sobre la unidad número 3, ¿vale? Vamos al examen, le vamos a dar clic y como ya está una pregunta cargada o dos preguntas, ya no nos va a dar la opción de cargar preguntas, sino que ahora lo que tenemos que hacer es darle clic a la ranurita de aquí arriba a la derecha y le vamos a dar en la columna de administración del examen a donde dice editar examen. Y de esta forma ahora sí que vamos a poder añadir más preguntas desde este panel de la derecha en el botón de añadir. Le voy a dar nueva pregunta, me voy a dar ahora un falso y verdadero. Y por ejemplo aquí me dice el nombre de la pregunta, le voy a poner pregunta número 2, o sea pregunta 2 punto guión. Texto de la pregunta, ahora le voy a poner, no sé, la segunda. Los números son estudiados por, en este caso está en forma de pregunta, yo lo voy a poner como afirmación. Le voy a poner, por ejemplo, los números son estudiados por las matemáticas. Como tipo pregunta lo voy a poner. O bueno, puedo ponerlo como afirmación. Es verdad que los números son estudiados por las matemáticas. Por ejemplo, como tipo pregunta. Ahora, aquí donde dice puntuación por defecto, ¿cuántos puntos va a valer esta pregunta? Pues como son 5 preguntas en total, también le voy a dar un valor de 2 puntos. La retroalimentación general la voy a dejar en blanco, el número del ID la voy a dejar en blanco. Y esta afirmación que yo hice aquí arriba, tengo que indicarle al sistema si es verdadera o es falsa, para indicarle si es una respuesta correcta o una respuesta incorrecta. En mi caso, esta afirmación pues es verdadera, ¿no? Las matemáticas estudian, digamos, los números. En este caso le voy a dar donde dice respuesta correcta, tiene que ser verdadero. Entonces tengo que indicarle al sistema que las personas que respondan como verdadera esta respuesta se las marque como correcta y le dé un valor de los 2 puntos. Donde dice retroalimentación, en caso de que alguien conteste verdadero, aquí pueden poner un mensaje. Y la retroalimentación, en caso de que alguien conteste como falso, también lo puede hacer desde aquí. Estos dos paneles de abajo no los vamos a tocar, simplemente le damos en guardar cambios y veremos cómo ya se cargó una segunda pregunta. ¿Qué va a pasar con el alumno? Bueno, el alumno
Voy a cambiarme de hecho al rol del alumno para que ustedes vean cómo ellos van a ver el examen. Este es el panel que se le va a mostrar al alumno una vez que da clic en el examen que le corresponda responder. Y bueno, lo primero que va a ver son los intentos que va a tener para responder esta prueba, cuándo está aperturado el examen o desde cuándo estuvo aperturado, y cuando finaliza el examen, ¿no? En este caso finaliza el día de mañana y le aparece un botoncito en amarillo que dice comenzar el examen ya. Así que bueno, si le da clic allí, el alumno va a poder ver en este caso, bueno, quién elaboró el examen, qué docente fue. Del lado izquierdo tenemos el número de preguntas, el puntaje que tiene cada pregunta, y ya dentro de los recuadros grises vamos a tener lo que es la prueba como tal, ¿no? Es decir, en gris, digamos, aparece lo que es la pregunta y aparecen las posibles respuestas. Así que bueno, en este caso lo que tendría que hacer el alumno ya es ir seleccionando cada una de las respuestas que él considera correctas, y van a ver cómo al término de cada respuesta, digamos, o una vez que ya termine todo el intento, le va a dar su retroalimentación inmediata, porque así configuramos el examen. En la primera pregunta dice ¿cuánto es 8 por 8? Bueno, la respuesta correcta sería la tercera, pero para equivocarme al propósito voy a seleccionar que la opción correcta es la número 1, que sería 16. Así que bueno, estos números del 1, 2, 3 y 4, si no lo quieren confundir al alumno, recuerden que lo pueden cambiar por el ABC o por números romanos, que se indica nada más la cantidad de opciones que tiene el alumno como respuestas. Pero la respuesta, digamos, como tal a esta pregunta sería el valor de junto. En este caso coincidió porque se trata de números y bueno, pues se ve un poco como revuelto, ¿no? Pero en la pregunta número 2, que se trataba de un verdadero y falso, que también tiene un valor de 2 puntos, nos dice que es verdad que los números son estudiados por las matemáticas, o sea, es una afirmación. Le voy a decir que es verdadero, que sería la respuesta correcta. Aquí el sistema me tendría que indicar al término de mi intento que tuve una respuesta correcta y una incorrecta de acuerdo a la programación que hicimos anteriormente. Así que bueno, el alumno le daría en terminar intento, le va a solicitar, bueno, si quiere verificar alguna respuesta o simplemente ya enviarla a revisión, y si la quiere enviar a revisión le tendría que dar a este botón amarillo que dice enviar todo y terminar. Y veamos, una vez que envía al alumno, le va a dar su retroalimentación. Dice que la calificación total es de 5 puntos. Esto debido a que, bueno, tuvimos una respuesta correcta y tuvimos una incorrecta. Entonces aquí le indica del lado derecho, como alumno, me indica, perdón, como alumno, cuántas preguntas tuve buenas y cuántas malas. La número 1 con color rojo la erré, la fallé, y la pregunta número 2 sí la acerté. Le voy a dar donde dice finalizar revisión y ya como alumno me va a mandar a esta tablita, ¿no? Que me dice la cantidad de puntos obtenidos y la calificación que obtuve sobre 10. En este caso fue 5, está reprobado, digámoslo así, porque no respondí correctamente todas las preguntas. Obviamente aquí se pueden ser 10, 15, 20 preguntas, las que ustedes consideren, y de esta forma podemos establecer lo que son exámenes dentro de la plataforma de Moodle. Así que bueno, son de varios tipos, hay varias formas de hacer los exámenes, como ya lo vieron. Así que bueno, espero no haya sido tan enredado y que les haya sido de utilidad este pequeño tutorial. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.